Vamos a dar inicio a la audiencia pública de uno de los proyectos de la empresa YPF, en este caso el gasoducto de 16 pulgadas desde inmediaciones de la PTG Aguada de la Arena a conexión con gasoducto Gas Pacífico. Bueno, el marco legal en el que se desarrolla la audiencia pública tiene que ver con la Constitución provincial y la Ley de Ambiente de la provincia, los artículos 90 y 93 de la Constitución Provincial y el artículo 21 y 24 de la Ley 1875. La audiencia pública es la instancia de participación ciudadana, por lo cual la empresa está aquí presente para hacer conocer el proyecto y para que la comunidad pueda hacer sus observaciones o sus preguntas respecto de las dudas que tenga acerca del proyecto. La audiencia pública, como saben, no es vinculante, pero sin embargo todas las dudas que aparezcan van a ser respondidas por parte de la empresa, y si existen algunas otras cuestiones que sean pasibles de presentación, también lo van a poder hacer en el expediente. Los expedientes son públicos, están abiertos a la consulta, así es que están a disposición de todos. Bien. Les presento al equipo, la doctora Lucrecia Jáuregui, que es del área legal, y el licenciado Martín Curas, que es del área de evaluación de proyectos. Estamos aquí por delegación del subsecretario de Ambiente, que es quien ha convocado a la realización de la audiencia pública. Bien, vamos a dar inicio a la audiencia y la vamos a desarrollar en dos partes. En la primera, que va a ser la exposición, y la segunda van a hacer las preguntas, si es para el caso que las hubiera. Luego de las preguntas vamos a cerrar el acta y les pido que no se retiren, así nos pueden venir a firmar. Todo lo que sucede en la audiencia va a ser objeto de transcripción en el acta. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24 y 31 de la Ley 1875 y al artículo 13 del anexo 2 del Decreto 2656 del 99, y en el marco de los artículos 90 y 93 de la Constitución Provincial, la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén dispuso la convocatoria audiencia pública, citando a la población involucrada en el área de influencia y a los interesados en general a asistir y expresarse sobre el estudio de impacto ambiental que tramita mediante expediente 8920-934 del 18, caratulado montaje de gasoducto de 16 pulgadas, desde inmediaciones de la PTG Aguada de la Arena a conexión con gasoducto Gas Pacífico en el área Aguada de la Arena YPF. La audiencia pública con carácter no vinculante para la autoridad de aplicación, conforme a la legislación vigente, se realizará el día viernes 26 de julio de 2019 a las 12 horas en el Hotel Sol de Añelo, ubicado en calle 6 y ruta 7 de la localidad de Añelo, provincia de Neuquén. Bien, vamos a hacer una aclaración respecto al proyecto, porque el proyecto estaba presentado y caratulado como gasoducto de 16 pulgadas y ha sufrido una modificación, por lo tanto la presentación va a corresponder a la actualización del proyecto, que está siendo evaluado igualmente todavía por el área técnica y luego va a ser evaluado por el área legal. Buenos días a todos, mi nombre es Patricia Toledo, trabajo en la consultora Geólogos Asociados, que se encargó de la elaboración de este estudio de impacto ambiental. Así que les voy a contar un poquito cómo lo hicimos y cómo lo encaramos. Bueno, el nombre ya se los mencionaron y es un gasoducto de 20 pulgadas que va desde una planta de tratamiento de gas de Aguada de la Arena y se va a conectar al gasoducto del Pacífico. El objetivo del montaje del gasoducto es evacuar la producción de gas obtenida en el desarrollo del área Aguada de la Arena, en la formación Vaca Muerta. El proyecto se localiza en la cuenca neuquina, en la provincia de Neuquén, en el departamento de Añelo. ¿Sí? El área legal corresponde a Aguada de la Arena. Los datos catastrales de los sitios de emplazamiento del ducto se pueden ver ahí en la pantalla. Bueno, este es más o menos un planito del camino de acceso que tenemos al proyecto. Es todo camino existente, por lo cual no se consideró en el estudio de impacto ambiental la apertura de camino nuevo ni la intervención de terreno en esta etapa del proyecto. Como ahí se ve, se recorren 32 kilómetros por la ruta 7 y después 14 kilómetros por un camino interno del yacimiento, llegando a la planta de tratamiento de gas de Aguada de la Arena, donde inicia el montaje del ducto en estudio.
Bueno, como primeras instancias, nosotros calculamos el área de afectación directa del ducto, que es el espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso es máximo. Eso se hizo de acuerdo a la norma NAC 153. Ahí se ve la fórmula que contempla la longitud de la línea del ducto, el ancho máximo establecido para la pista de servicio y un factor de corrección que depende de las características del terreno. Evaluando con esa fórmula, nosotros vemos ahí que como es una obra lineal, el área de afectación directa también es lineal. El área de incidencia directa de este gasoducto no afecta ninguna instalación, ninguna gran instalación. Eso es todavía no está construido, que lo que se ve ahí que es una futura USP y bueno, es lo único que podría interferir en el área de incidencia, no con el ducto. Bueno, después como área de afectación directa de este tipo de proyectos, se considera el espacio físico donde la afectación va a ser menor a la directa porque se aleja a la distancia donde se puede generar un impacto. En este caso se considera toda la ruta desde, digamos, Neuquén, que es la capital de la provincia, hasta el área donde está emplazado el proyecto. Ahora les va a contar un poquito, acá mi compañero, cuáles son las etapas del proyecto y la información más técnica. Hola, buenos días. Soy Martín Travaloni, pertenezco a la gerencia de instalaciones de la empresa YPF. Bueno, les voy a comentar un poco la descripción del proyecto y la parte técnica. Es el montaje del gasoducto, desde la planta de tratamiento de gas del bloque hacia descargar la producción hacia el gasoducto de Pampa, el gasoducto GPA. El montaje de la instalación, accesorias al gasoducto, que son la lanzadora y receptora de scrapper, que es para el mantenimiento y limpieza del ducto. Los puntos de acometida con válvulas de bloqueo y las trampas de líquido, las válvulas line break para hacer los cortes de emergencia y los puntos de medición de la producción. Las etapas del proyecto son 3 etapas: la etapa de planeamiento, la etapa de construcción y montaje de instalaciones y la etapa de operación y mantenimiento del ducto. Bueno, la etapa de planeamiento contempla todo lo previo a la construcción, que es las bases de diseño, la ingeniería conceptual, la definición del contrato de obra y el servicio de compresión para transportar el gas, la ingeniería básica, los labores generales del proyecto, la elaboración del estudio de impacto ambiental, la ingeniería de detalle y su revisión para la construcción, emisión de la documentación de cada una de las especialidades que va a contemplar esta obra y la emisión de listado definitivo de equipos necesarios y materiales accesorios para la compra de ellos. Bueno, luego la etapa de construcción y montaje. Tenemos el nivelado y demarcación del ancho de la pista necesario para la cañería de instalar, movimiento de suelo de todo el ancho de la pista, manipulación de instalaciones de las cañerías, transportarlas, llevar hasta el lugar, montaje de las instalaciones accesorias, como hablábamos anteriormente, las receptoras y trampas de scrapper, las válvulas line break, las válvulas de bloqueo, la vinculación de instalaciones y la prueba hidráulica del ducto, montaje de instalaciones accesorias, sistema de control y seguridad del ducto, la tapada de restitución de la superficie en su estado original y la señalización de la obra, la cartelería necesaria. Luego están las etapas de la operación y funcionamiento, es la presurización del ducto y el monitoreo operativo constante y el mantenimiento según los planes dentro de las normativas vigentes y dentro, por supuesto, de las normativas de nuestra empresa. Bueno, la intervención del terreno natural, la pista de servicio va a ser de 10 metros, la longitud del ducto son 13.700 metros, desde la planta de tratamiento de gas hacia la conexión del gasoducto de Pampa, dando un desmonte superficial de 27.400 metros cúbicos. Tenemos un diagrama de cómo va a ser la bajada de la cañería y las dimensiones de la excavación, y cómo se va a disponer la tierra que se saca. Bien, los datos técnicos. La cañería a emplear es una cañería de diámetro nominal de 20 pulgadas, de norma API, de acero API. Sus extremos son biselados para poder soldar y tiene un revestimiento exterior de PEAT. Nosotros llamamos Z245, que es el adecuado que nos da las normativas legales y el de la empresa. Bueno, los parámetros de diseño son los parámetros de la presión de diseño. Se diseñó para manejar una presión de 124,5 kilos sobre centímetro cuadrado manométricos, una presión máxima operativa de 122 kilos por centímetro cuadrado manométrico
y se usó un caudal de diseño de 8 millones de metros cúbicos estándar día. La selección de la cañería seguirá los lineamientos indicados en las especificaciones técnicas de la empresa TGN, a la cual es la que opera el ducto, y la norma NAC 100 del Ente Nacional Regulador del Gas. Y son los factores de diseño que se tomaron propiamente dicho, el ducto, que es un 0,72 y un 0,5 para los cruces especiales, cruces de camino, cruces de algún cauce. Y las instalaciones accesorias, como ya mencioné, la lanzadora y receptor scrapper, la trampa de líquido, las válvulas line break de seguridad y el punto de medición en el punto de entrega. Y 4 válvulas de bloqueos puestas estratégicamente para parte operativa y de parte de mantenimiento. Sistema de seguridad operativa. Los planes de mantenimiento de los equipos son administrados por Ingeniería de Mantenimiento e Integridad, quienes diseñan los planes a base de las características de cada equipo. Solicitaciones del proceso, requerimientos legales, están las resoluciones, y de cuya evaluación resulta la tarea de inspección, monitoreo, control a realizar, como así también la frecuencia para cada intervención. Luego se hacen los planes de inspección. Para asegurar la integridad de las instalaciones a través de inspecciones se utilizan las siguientes técnicas. Las inspecciones con herramienta inteligente y la prueba hidrostática. Las inspecciones con herramienta inteligente es una herramienta que se hace pasar por dentro del ducto. Es una herramienta que va tomando varios datos de integridad del ducto y cómo está comportando. La frecuencia de las inspecciones se definen según la criticidad de la instalación. Los planes de mitigación contemplan la protección catódica del ducto para prevenir la corrosión, además que el ducto está revestido exteriormente, la dosificación de productos químicos como bactericidas, secuestrantes de oxígeno y medidores de corrosión, que es para prevenir la corrosión interna del ducto, y los análisis de mantenimiento correctivo, registro, análisis de falla y registro de procedimiento de reparación. Y los planes de monitoreo, para el monitoreo de la instalación, se usan, que puede llegar a ser cualquier amenaza a la integridad y corregirlas, se analizan las siguientes actividades. Se hace análisis químico de los fluidos, si ha cambiado el comportamiento químico del fluido, si pensábamos que venía una determinada característica y luego esa característica cambia, por eso se hacen los análisis, porque si cambia la química del fluido hay que revisar los agentes químicos que se usan para prevenir esa corrosión interna. Las probetas de corrosión interna son probetas que se insertan dentro del gasoducto y se va monitoreando del mismo material que el ducto y se va monitoreando su corrosión. Monitoreo de potenciales de protección catódica, que es para ir monitoreando la misma protección catódica del ducto que se instala. Control continuo de parámetros operativos, presiones, caudales, esos son parámetros que se revisan constantemente, no solo por la integridad del ducto, que es lo más importante, sino por la parte operativa de nuestras plantas. Y la recorrida de la traza, señalización e inspección de los tramos expuestos. Estos son los recursos naturales demandados. El agua superficial, que sale de la captación del río. Esta toma posee 2 autorizaciones de ampliación de la misma mediante esas disposición 275/13 y 274/14, las cuales que amplían el uso de la captación de agua del río Neuquén para todas las áreas concesionadas o operadas por YPF Sociedad. La disposición número 112/18 renueva el permiso de policía. Esos son los consumos calculados para la obra. Agua para obrador, se calculó 150 metros cúbicos para todo el tiempo de la obra. Agua para el desarrollo de la obra civil, hormigón, riego, se calculó unos 50 metros cúbicos aproximadamente para todo el tiempo de la obra. Y para la prueba hidráulica se calculó unos 900 metros cúbicos aproximadamente. Luego los áridos salen de la cantera del señor Segundo Maximiliano Lagos, con los números de expediente que vemos ahí, ubicado en el departamento Pehuenches de la provincia del Neuquén. Aprobado mediante la siguiente disposición. Y el consumo sería aproximadamente unos 4.000 metros cúbicos aproximadamente para toda la obra. Y esto es un cálculo de los recursos humanos demandados para la obra, donde está especificado por tipo de personal, de general y tipo personal de obra, dando un total de 67 personas. Son todos directos e indirectos correspondientes a la obra. Vuelvo a pasar a mi compañera. Bueno, gracias.
Bueno, esto es para comentarles un poquito cómo se hace la evaluación ambiental de la superficie o del área que va a estar emplazada el gasoducto que estamos estudiando. Primero, nosotros hacemos un relevamiento de campo de toda la traza que va a tener el gasoducto de acuerdo a una planimetría o a los puntos de ubicación que nos brinda la operadora, y se hace una caracterización ambiental del entorno local del sitio donde va a estar emplazado el gasoducto en este caso. Les cuento un poquito el área donde se va a emplazar este gasoducto. Geomorfológicamente es un área de superficies de erosión y bajada aluvial, ¿sí? La superficie de erosión tiene una pendiente regional suave, donde el relieve es levemente irregular. En este caso, en el área Agua de la Arena, en muchos sectores, hay resaltos topográficos que son afloramientos del grupo Neuquén, que eso es los terrenos más irregulares que podemos tener. Después la bajada aluvial es un relieve más plano, compuesto de un manto de sedimentos arenosos modernos. Y en estos sectores podemos encontrar elementos del escurrimiento hídrico superficial, como pueden ser líneas de escurrimiento, cauces o cañadones. Que en general estos sitios siempre son, en primera instancia se trata de sacar los ductos o lo que sea para que intercepten directamente los cañadones. Y en el caso de que no se pueda, se realiza un estudio de riesgo hídrico para ver las medidas de seguridad que tenemos que tener, seguridad y ambientales, para entorpecer lo menos posible el escurrimiento superficial. Bueno, ahí vemos un poco cómo es la superficie de erosión, que se ven los afloramientos, que son rocosos, y la bajada aluvial, que es otro tipo de terreno, más pedregoso y con mayor infiltración. Analizando específicamente el escurrimiento superficial, en la traza de este gasoducto vimos que la actividad hídrica en general es baja. El terreno tiene una elevada permeabilidad, con una cobertura superficial de rodados fluviales intrayacentes. Además, tiene en general el sector, la pendiente es bastante escasa. Igualmente, se interceptaron varias líneas de escurrimiento con la traza del gasoducto. En general, no se prevé que por la dimensión de esas líneas de escurrimiento, que puedan modificar el escurrimiento en general del área, ni que afecten con algún grado de riesgo a la traza del gasoducto en cuestión una vez que esté construido. De todas formas, para este proyecto se realizó un estudio de riesgo en particular que fue presentado a las autoridades correspondientes, en el cual se detallan las medidas de seguridad o las obras necesarias para preservar tanto la integridad del ducto como el escurrimiento superficial y demás instalaciones que puedan verse afectadas. Ese es un estudio complementario que se hizo para este proyecto. Ahí vemos un poco, las imágenes no se ven muy claras, pero en amarillo se ve la traza del ducto y en azul, en las líneas azules punteadas, vemos los tipos de cauces, líneas de escurrimiento o cauces que cruzan la traza del ducto. Todos esos puntos que nosotros identificamos cruce con elementos del escurrimiento superficial fueron evaluados en el estudio de riesgo hídrico y para cada caso se determinó la obra que corresponde. En general, en el área Agua de la Arena, la cobertura vegetal es baja por el tema de que es mucha roca, formaciones del grupo Neuquén, donde la cobertura vegetal no es elevada. Nosotros vimos un grado de 40-50%, generalmente de especies arbustivas y subarbustivas, que no superan los 2 metros de altura. Fauna local también es poca, no vimos ejemplares, pero sí cuevas o nidos aislados y sí ganado equino durante todo el recorrido de la traza del gasoducto. En este caso no observamos en superficie registros arqueológicos ni paleontológicos en toda la traza del gasoducto. Ahí podemos ver un poco los ejemplares de vegetación que tenemos en el área y esa es más o menos la dinámica que se utiliza para hacer todo el recorrido del terreno y después poder hacer la evaluación de impacto ambiental de acuerdo a los recursos que nosotros podemos llegar a impactar con la obra que estamos estudiando. Para hacer la evaluación de impacto ambiental, nosotros nos basamos en la metodología de Vicente Conesa Fernández Vítora,
la cual fue modificada por la consultora para adaptarla al proyecto que estamos estudiando, en este caso un gasoducto. En esta matriz se identifican y evalúan las acciones previstas por la ejecución del proyecto. Como recién mencionamos en las etapas del proyecto, todas esas acciones se evalúan posteriormente en una matriz de importancia. Se hace un entrecruzamiento entre los factores que nosotros creemos que puedan ser afectados de acuerdo al relevamiento de campo que hicimos y de acuerdo a las acciones que tiene, en este caso, el proyecto. Ahí se hace un entrecruzamiento y una valoración. Y como resultado de eso se obtiene la matriz de importancia de impactos ambientales que después se declaran en el proyecto. Bueno, les cuento un poquito el resultado que nos dio esta valoración de impactos ambientales que hicimos. Siempre valoramos un impacto ambiental positivo, que en este caso de los proyectos hidrocarburíferos se trata de un aumento del desarrollo petrolífero del área, una puesta en valor de áreas con potencial desarrollo hidrocarburífero, como es en este caso Aguada de la Arena, que es un área gasífera. Y también siempre contemplamos que uno de los principales impactos positivos del proyecto es que contribuye a la reactivación de la economía local, en el marco de la construcción de nuevas instalaciones a cargo de YPF para el año en curso. En cuanto a las acciones de impacto negativo, también las fuimos separando según las etapas que anteriormente mencionamos, ¿sí? Etapa de construcción y montaje, etapa de operación y mantenimiento. En la etapa de construcción y montaje, generalmente las acciones de impacto negativo son los movimientos de suelo, la erradicación de cobertura vegetal, el movimiento de maquinarias veales, el manejo de residuos. También evaluamos contingencias que pueden desarrollarse durante la ejecución del proyecto, como puede ser un incendio, una explosión. En algunos casos, en áreas con formaciones del Grupo Neuquén, como es Aguada de la Arena, se utilizan voladuras para poder hacer las pistas de los ductos, voladuras controladas, porque el terreno es tan duro que es imposible romperlo con la maquinaria convencional. Bueno, después también se contempla como contingencia una pérdida de fluidos, que pueden ser pinturas, combustibles, aceites o algún fluido que se use durante la construcción y montaje. Durante la etapa de operación y mantenimiento, las tareas ya están mayormente todas construidas, o sea que los impactos negativos se deben a la operación de las instalaciones o a la circulación de vehículos para mantenimiento de las obras y demás. Como una contingencia, como es pérdida de gas, si bien tiene un alto impacto en caso de ocurrir, la probabilidad de que ocurra es muy baja por todas las medidas de seguridad operativas con las que se opera en estos casos. En cuanto a los factores susceptibles de recibir algún impacto, de acuerdo al medio que se trata, nosotros evaluamos generalmente esos que se observan ahí: medio físico, medio biológico y socioeconómico cultural. Esos factores se ponderan en la evaluación de impactos de acuerdo al área que estamos trabajando. Esa es la matriz de evaluación de impacto ambiental. Te las puse para que vean. Arriba están todas las acciones del proyecto y abajo están todos los factores agrupados de acuerdo al medio que estamos evaluando. De acuerdo a esa matriz, se representa gráficamente los resultados. Y ahí vemos que, por ejemplo, en la etapa de construcción, los movimientos de suelo o los cruces especiales, en este caso que tenemos cruces de escurrimiento superficial, algunos ductos o caminos importantes en el área, en el yacimiento, fueron las acciones de mayor impacto, digamos. Las contingencias también, como dije recién, se evalúan y si bien tiene un impacto alto, en caso de ocurrir, la probabilidad de ocurrencia es baja, o sea, no son muy recurrentes esas contingencias. Después vemos también en el gráfico de abajo las acciones evaluadas en la etapa de operación y mantenimiento, que se ve que dieron resultados bajos,
porque los impactos son mínimos, no son significativos en esta etapa. O sea, tiene que ocurrir una contingencia que sea una rotura de caño, una explosión, que, como ya dijimos, tiene muy baja probabilidad de ocurrencia. De la matriz también se grafica el resultado de la afectación de los factores. En la matriz de arriba vemos las etapas en condiciones normales y abajo las contingencias, que siempre los valores se elevan un poco. Después también se evalúa el impacto global del proyecto, ¿sí? De acuerdo al medio, ahí vemos que en este caso toda la afectación de los tres medios, físico, natural y socioeconómico, dio como resultado una afectación baja, en un nivel bajo, y elevado en el nivel moderado en el caso de contingencias. Bueno, de acuerdo a toda la valoración de impactos que nosotros hacemos, a los impactos de mayor valor, después realizamos el plan de gestión ambiental, donde se evalúan las acciones de mayor impacto y se proponen acciones correctivas de mitigación de impactos o de minimización de impactos para que la obra sea ambientalmente viable. En este caso, se valoran las acciones de intervención en terreno, que es obra civil, como desmonte, relleno y nivelación, qué sé yo, las nombré así como para ir comentándoselas. En estos casos, la pista que se hace para la construcción del ducto se trata de hacer del menor ancho posible. Hay que respetar siempre unas dimensiones operativas para que sea seguro el manejo de maquinarias y el tránsito, pero siempre se trata de minimizar en todo caso el ancho de las pistas. Así como también en los casos de que hay vegetación natural, bueno, la misma se tiene que erradicar, pero en las capas del terreno se respetan los perfiles edáficos para después en la tapada ponerlos en el orden que corresponde y pueda favorecerse en las áreas ociosas la vegetación natural, ¿sí? Después hay procedimientos que regulan el manejo de insumos y fluidos propios de las operaciones, como por ejemplo que no se puede tener almacenamiento de combustibles, fluidos o cualquier fluido que se utilice en las operaciones en áreas no autorizadas o que no contengan las medidas de seguridad necesarias. Y bueno, todas las contratistas que trabajen para la operadora tienen que cumplir los lineamientos ambientales que establece la operadora. Después también, durante la etapa operativa, hay medidas durante la soldadura y pruebas de hermeticidad del gasoducto. El agua con la que se hace las pruebas de hermeticidad debe cumplir con ciertos parámetros, luego utilizarse para que pueda disponerse generalmente para riego. O sea que una vez que el agua de las pruebas hidráulicas se utiliza, hay que someterla a una serie de análisis para ver dónde disponerla. Todas las áreas en todas las áreas de trabajo se hace una limpieza y restauración del sitio, de manera que quede en las mejores condiciones posibles, iguales antes de que la obra se desarrolle. Durante la operación de equipos también se opera siempre con medidas de seguridad que establece YPF en este caso. Se corrobora la emisión de los niveles sonoros de las maquinarias y se le da mucho hincapié a las medidas de seguridad ambientales que garanticen la no afectación de fluidos al suelo. Después, durante todas las etapas del proyecto, siempre se contemplan las eventuales situaciones de contingencia, para lo cual hay procedimientos específicos para cada situación de contingencia que se pueda desarrollar. La operadora cuenta con una gestión de residuos discriminados por categorías, entre peligrosos y no peligrosos, y todos son dispuestos como lo dicen las normativas provinciales o municipales en el caso que corresponda. La circulación de vehículos y las maquinarias también es regulada, de acuerdo a que se respeten caminos sí o sí operativos, que no se transite por caminos no declarados o que no tengan algún impacto previo. Generalmente una de las medidas que se estipula es que la circulación de vehículos y maquinarias tiene que hacerse solamente por los caminos que están declarados en el estudio de impacto ambiental. Ni la contratista ni la operadora podría circular por caminos no declarados en el estudio de impacto ambiental del proyecto.
Después se respetan las medidas de seguridad operativa YPF y medidas generales en cuanto al cuidado del ambiente. Durante la finalización de obras se hace la limpieza, saneado y restauración del sitio, siempre para que quede en condiciones lo más parecidas a antes del proyecto. Y bueno, esto sería todo lo que nosotros hacemos para la elaboración del estudio de impacto ambiental.